Hola, ¿cómo están? Es un placer juntarme con ustedes otra vez para tratar un tema que a mí me gusta, me llama la atención. No estoy seguro si a ustedes también les va a llamar la atención, pero puede ser una manera de iniciar un diálogo con respecto al tema que a mí me gusta, que tiene que ser con cuáles son las condiciones que se dan para el cumplimiento de profecías bíblicas, porque hay condiciones que se tienen que dar para algunas profecías bíblicas, como por ejemplo las profecías que vamos a tratar en esta noche. Así que al comenzar yo les voy a pedir que tengamos una breve palabra de oración. Gracias Dios Todopoderoso por la bendición de poder reunirnos y hablar sobre ti. Bendice esta reunión en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, hay profecías que requieren para su cumplimiento condiciones políticas, geopolíticas, económicas, espirituales, medioambientales. O sea, hay una serie de elementos que tienen que coincidir para que algunas profecías bíblicas se puedan cumplir. Por ejemplo, la profecía que yo les voy a tratar en esta noche está en Segunda de Reyes, capítulo 20, versos 16 al 18. Vamos a la Biblia, Segunda de Reyes, capítulo 20, versos 16 al 18. ¿Cuál es el marco de esta profecía? El rey Ezequías se había enfermado. Antes de eso, Sennacherib había invadido a Judá. Dios había intervenido milagrosamente, había derrotado al ejército del rey asirio Sennacherib, del emperador asirio Sennacherib, que tuvo que salir huyendo. En esa noche el ángel de Jehová eliminó a 185,000 soldados asirios. Después de eso Sennacherib enfermó de muerte. Él clamó a Dios para no morir, y Dios hizo un milagro, hizo retroceder, creo que fueron 15 grados la sombra, y le añadió 15 años de vida a Ezequías. Pero que resulta que cuando Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió mensajeros. Vamos a leer desde el 12 para yo no tener que estar dando yo la explicación. En aquel tiempo, Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías, porque había oído que Ezequías había caído enfermo. Ezequías lo atendió y les mostró toda la casa de sus tesoros, la plata y el oro, las especias y ungüentos preciosos, su depósito de armas y todo lo que había en sus tesoros. Ninguna cosa quedó que Ezequías no les mostrara, tanto en su casa como en todos sus dominios. Entonces el profeta Isaías fue a ver al rey Ezequías y le preguntó: ¿de dónde vinieron estos hombres y qué te dijeron? Ezequías respondió: de lejanas tierras han venido, de Babilonia. Isaías le volvió a preguntar: ¿qué vieron en tu casa? Ezequías respondió: vieron todo lo que había en mi casa, nada quedó en mis tesoros que no le mostrara. Entonces Isaías dijo a Ezequías: oye esta palabra de Jehová. Vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia, sin quedar nada, dice Jehová. Y algunos de los hijos que salgan de ti, que hayas engendrado, los tomarán para que sean eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Entonces Ezequías dijo a Isaías: la palabra que has hablado de Jehová es buena, pues pensaba, al menos en mis días habrá paz y seguridad. La profecía era que todo lo que había ahí en el palacio del rey de Judá iba a ser llevado para Babilonia, y que de sus hijos, de sus descendientes, algunos iban a ser eunucos. Eunucos no necesariamente significa que los iban a castrar. También significaba que iban a ser sirvientes, siervos o funcionarios en la corte del rey de Babilonia. Lo que pasa es que en ese entonces Babilonia no era el imperio dominante. En ese entonces el imperio dominante era Asiria. De hecho, cuando Sennacherib invadió a Judá, Sennacherib lo que estaba era afianzando sus territorios. La invasión de Sennacherib a Judá se dio en el año 701 a.C., pero ya antes, en el año 722, se había llevado a las 10 tribus
había conquistado Samaria, se había llevado a las 10 tribus y había traído gente que estaban en Asiria, en diferentes sitios, en Babilonia y en todo eso por ahí, la había sembrado ahí, la había sembrado en el territorio de Israel donde estaban las 10 tribus. O sea que, ¿quién gobernaba realmente? El imperio gobernante, el imperio que dominaba la zona era Asiria. Pero Isaías, ya alrededor del año 701, 700, le estaba diciendo que más adelante vendría un tiempo en que Babilonia iba a conquistar a Judá. Y usted se pregunta, pero ¿cómo va a ser? Sí. Seguramente todo el que estaba ahí se preguntaba, ¿cómo va a ser? Porque quien gobierna todo esto por aquí es Asiria. De hecho, Babilonia era un reino vasallo. Era un reino vasallo, Babilonia. Más adelante, los reyes asirios ponían los reyes de Babilonia. De hecho, uno de los hermanos de uno de los reyes asirios también fue puesto como rey de Babilonia para que gobernara eso ahí. Entonces, por eso es que digo que las profecías no se cumplen en un vacío, en un hueco, sino que se dan condiciones para su cumplimiento. ¿Cómo es que Babilonia, un reino menor, pudo al fin conquistar a Asiria ya en el año 609 a.C.? Estudiando, investigando, he encontrado lo siguiente. En ese entonces, cuando Isaías le dice eso, le hace esa profecía a Ezequías, sí, al rey Ezequías, Egipto era una potencia, Asiria, Neobabilonia, con Nabopolassar más adelante y con Media, eran los diferentes poderes que habían entonces, pero los pequeños eran Babilonia, Media, el poderoso era Asiria y Egipto, que era fuerte, pero que no enfrentaba a Asiria porque no iba a pasar nada bueno. ¿Cómo se debilitó Asiria? Hay varias teorías. Por ejemplo, Adam Snyder y Selim Haddad de la Universidad de California en San Diego escribieron en el año 2016 en el libro National Geographic un paper hicieron donde decían que Asiria se debilitó por varias razones. Una de ellas fue medioambiental, una sequía grande. Ellos escriben que hubo una sequía que duró 60 años. De hecho, en el año 657 a.C., un sacerdote y astrólogo que servía al rey de Asiria le escribió diciendo que había una sequía muy grande y que no se habían podido recoger cosechas, pero que eso iba a beneficiar al fin al rey de Asiria. Yo me quedé preguntando, pero ¿y cómo va a ser que eso va a beneficiar al rey de Asiria en alguna manera? Pero él lo escribió porque él estaba buscando no entrar en conflicto con el rey de Asiria porque era su jefe, era el que le pagaba. Pues bien, esa sequía debilitó económicamente a Asiria. Otros estudios dicen que hubo un problema de sobrepoblación en Asiria, porque Asiria llevó mucha gente de los que capturaba, los llevaba para allá. Pero a mí me parece que quizás no sea tan sólido ese argumento, porque Asiria lo que hacía era trasplantar. Tomaba gente de la que tenía ahí, se la llevaba al terreno conquistado y entonces sacaba gente del país conquistado y lo llevaba a Siria. O sea que había un flujo corriente de personas. Pero la sequía, que debilitó la economía asiria severamente, había demasiada gente viviendo en Nínive también, recuerdan la historia de Jonás, y también muchos conflictos políticos internos. La sucesión a veces era complicada, guerras civiles, guerra entre familiares, guerra con generales que trabajaban con ellos. O sea que se hizo mucho daño. Algo que hay que resaltar es que los asirios dependían de la lluvia para poder levantar sus cosechas. Los babilonios eran más adelantados tecnológicamente y lo que los babilonios hacían era que utilizaban irrigación
para sus tierras, de tal manera que si la lluvia no caía, por lo menos sacaban agua de ríos o de pozos y con eso mojaban sus cultivos y obtenían cosechas. Así que todo eso hizo que Asiria se debilitara, perdón, y Nabopolassar se asoció con el rey de los Medos. De hecho, dicen las novelas rosas, las revistas rosas de ese entonces, que con el fin de asegurar el apoyo de los Medos, entonces Nabopolassar hizo que su hijo Nabucodonosor se casara con la hija del rey de los Medos para así mantener la paz por ese lado. Así que entre los dos, en el año 609, atacaron a Nínive y la conquistaron. En el año 609 también, si ustedes recordarán, murió el último gran rey que tuvo Judá, Josías. Murió Josías en Megido cuando fue a enfrentar al faraón Necao, que iba precisamente hacia Carquemis a enfrentar, iba a enfrentarse también con los babilonios. Entonces, ahí sí se cayó Nínive y dejó de ser. Y Nabopolassar estableció el imperio neobabilónico. Pero Nabopolassar murió, tengo aquí la fecha, el 15 de agosto del 605, y entonces Nabucodonosor, su hijo, tomó el poder, y en el 605 precisamente se cumplió la profecía que había hecho para el año 701 Isaías, cuando muchos de los tesoros y de los vasos que había en el templo y de los descendientes de Ezequías fueron llevados hasta Babilonia. O sea que se cumplieron todas las condiciones necesarias para que la profecía se diera. Otra profecía que quiero conversar con ustedes en esta noche está en Miqueas capítulo 5, versículo 2. Ya lo había hecho antes en un Facebook Live, pero todavía continúo teniendo problemas con el internet de mi casa, que hay internet para hacer algunas cosas, pero luego si voy a hacer un Facebook Live, se me corta cada minuto. Ya le escribí a Facebook para ver qué me dicen, pero esos son otros 500. Vamos con Miqueas capítulo 5, versículo 2. Pero tú, Belén, Efrata, tan pequeña entre las familias de Judá, de ti ha de salir el que será Señor en Israel. Sus orígenes se remontan al inicio de los tiempos, a los días de la eternidad. Está hablando de Jesucristo y decía aquí que Jesucristo debía nacer en Belén de Judá. De cualquiera se hubiese preguntado, pero ¿y cómo? ¿Cómo? Pero la gente, cuando esta profecía se dio, miraron hacia el futuro y pensaron que iban a nacer ahí. Ok, van a nacer ahí, pero ¿cuáles son las circunstancias que se van a dar? Las circunstancias fueron las siguientes. Ustedes habrán oído, habrán escuchado acerca de Octavio Augusto César, que fue miembro del segundo triunvirato que hubo, Lépido, Marco Antonio, y Augusto y Octavio. Marco Antonio y Lépido fueron el segundo triunvirato. El primer triunvirato tuvo a Julio César y otras 2 personas más. Bien, luego de la muerte de Julio César, se estableció este triunvirato y como tenían dificultades entre ellos, mataron Bruto y un grupo de senadores el 15 de marzo, en las idus de marzo del 44 antes de Cristo, mataron a Julio César. Entonces el Senado los apoyó, se armó un triunvirato y luego hubo una guerra civil en Roma y ellos vengaron la muerte de Julio César matando a Bruto y a la gente que estaban con él. Y ese triunvirato, entonces, como no se llevaban bien, entonces se dividieron el imperio. Marco Antonio tuvo la parte de Oriente, o sea, se fue a vivir a Egipto para gobernar el oriente del Imperio Romano desde ahí, se enredó con Cleopatra VII, tuvo 3 hijos con Cleopatra. Cleopatra ya había tenido un hijo con Julio César, una vida muy entretenida, muy interesante. Lépido se fue al norte de África también y Octavio se queda en Roma. Octavio se queda en Roma atendiendo a Roma y a lo que estaba en sus alrededores. Más adelante, Octavio hace que Marco Antonio se case con su hermana Octaviana.
pero, y se la lleva Marco Antonio se la lleva para Egipto a vivir, pero seguía viviendo con Cleopatra y entonces se cansó de esa situación y mandó a Octaviana otra vez para Roma y entonces ahí se rompió la taza, comenzaron los problemas, Marco Antonio comenzó a darle poder a sus hijos, a llevarse y a hacer cosas que eran interesantes para él y para Cleopatra, hasta que vino la guerra de nuevo y en una batalla naval la marina de Cleopatra y de Marco Antonio fueron derrotadas por la marina de Octavio y así terminó con la muerte, con el suicidio tanto de Marco Antonio como de Cleopatra. El imperio romano que queda de entonces, la parte de Egipto y todo eso, volvió al poder a las manos de Octavio, que entonces comenzó a llamarse Augusto César con permiso del Senado. Lépido luego también se rebeló, fue vencido y lo mandaron a una isla y todo quedó en manos de Octavio. Octavio necesitaba dinero, ya para el año 5 o 4 antes de Cristo, hizo lo que hacen todos los gobernantes cuando necesitan dinero, una reforma fiscal. Entonces él quería saber cuánta gente había en su imperio para saber cuánta gente tenía que pagar y mandó a hacer un censo. Para esa fecha, cuando él mandó a hacer el censo, María ya estaba embarazada, estaba avanzada en su embarazo y que resulta que José era de la casa de David, de la familia de David. La familia de David era de Belén, así que él tuvo que moverse alrededor de 120 kilómetros desde Galilea, de Nazaret en Galilea, hasta Belén en Judea. Tuvo que irse con María y entonces llegando ellos a Belén, María dio a luz y ahí entonces Octavio, que no conocía a José, ni conocía de profecía, ni sabía de nada de eso, tenía interés en levantar un censo para poner impuestos. De hecho, el exactor, dice la Biblia, lo menciona la Biblia como tal, entonces hizo que María y José estuviesen en Belén la noche en que los ángeles cantaron en las colinas de Belén para los pastores que estaban ahí. Qué privilegio tuvieron esos pastores, qué privilegio. Entonces, ¿qué resulta? Que así se dieron las condiciones. Primero tuvo que pasar un lote de cosas en Roma, por un lote grande, para que Octavio fuera emperador y para que se viera en necesidad de dinero y entonces hiciera un censo para ponerle a pagar a todo el mundo y entonces eso hizo que José y María bajaran a Belén y ahí se cumplió la profecía. Entonces las profecías no se dan en un vacío, no de que va a pasar tal cosa y pasa porque sí, no. Dios conoce el fin desde el principio. Hay mucha gente que se estará preguntando, ven acá, ¿y cómo van a pasar los eventos finales? En los eventos finales se tienen que dar todo lo que Jesucristo habló en Mateo 24, no con respecto a la caída de Jerusalén, sino con respecto a los eventos finales, guerras, rumores de guerra, epidemias, terremotos, todo ese tipo de cosas se tiene que dar. En la tierra angustia de la gente también a causa del bramido del mar. O sea, todas esas condiciones se tienen que dar, más otras condiciones que Elena G. de White menciona en el libro Eventos de los Últimos Días. Yo les, en la página 159 de Eventos de los Últimos Días, sale al revés delante de ustedes, pero delante de mí está derecho. Dice en el capítulo 11, los engaños satánicos de los últimos días. Los engaños finales van a ser en el marco del cristianismo. Como los espíritus profesarán creer en la Biblia y manifestarán respeto por las instituciones de la iglesia, su obra será aceptada como manifestación del poder divino. Todos estos eventos se dan, dice la hermana White, en el marco de las naciones cristianas. Pero yo personalmente estimo que dado el impacto y la estructura de lo que va a suceder, también va a afectar a los países que no lo son. ¿Por qué? Porque Satanás va a hacer grandes engaños. Ahora mismo nosotros tenemos una sociedad occidental que mayormente no cree, es muy secular, está muy secularizada la sociedad. Pero las sociedades no son estáticas, pueden ser secular hoy y acontecer cosas mañana que las hagan cambiar de opinión.
Por ejemplo, que hay que trabajar desde la oficina. Usted tiene que estar aquí a las 8 o a las 9. Y usted tiene que desarrollar su trabajo aquí en la oficina. Sin embargo, en la actualidad, el coronavirus ha hecho que más de 2.500 millones de personas estemos trabajando desde la casa. Hacemos lo mismo. Quizás hacemos más y a un menor costo para nuestros empleadores, porque la luz que consumíamos en la oficina la consumimos en casa, el papel sanitario que consumíamos en la oficina lo consumimos ahora en casa, el agua que consumíamos lo consumimos en casa, o sea, muchísimas cosas. La energía, yo ya mencioné la energía eléctrica, mucho papel también lo utilizo aquí, o sea, se han reducido los costos de los empleadores y nosotros hacemos más trabajo, porque a veces yo me acuerdo a las 12 de la noche de una idea de algo que tengo que hacer y me levanto y me pongo a hacer y mando un correo y mando tal cosa que yo no lo hacía en la oficina. Entonces, eso significa que los esquemas pueden cambiar. Y con el patrón de cosas que anuncia la hermana White, entonces muchas posiciones van a cambiar. Por ejemplo, Elena G. de White habla de un recrudecimiento de la acción del espiritismo. Los santos deben obtener una comprensión cabal de la verdad presente que deberán sostener por las escrituras. Necesitan comprender lo referente a la condición de los muertos, porque aún les aparecerán espíritus de demonios que se darán por sus seres queridos y parientes y les enseñarán que el día de reposo ha sido cambiado y otras doctrinas ajenas a la Biblia. Eso va a pasar, pero no como está sucediendo ahora, no. Se va a recrudecer, va a ser mucho más y se le van a aparecer a mucha gente. Surgirán entes que se darán por el mismo Cristo y reclamarán los títulos y el culto que pertenecen al Redentor del mundo. Harán curaciones milagrosas y asegurarán haber recibido del cielo revelaciones contrarias al testimonio de las Escrituras. Entonces tenemos una situación como esa y va a llamar la atención. ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad que es empírica. Lo que se demuestra, lo que es posible, lo que ven mis ojos, lo que escuchan mis oídos, eso es la verdad. Entonces, ahora mismo, nosotros por fe, pero en ese entonces van a aparecer muchos espíritus de demonios, haciéndose pasar por muertos, haciéndose pasar por Cristo, haciéndose pasar por apóstoles. Y mucha gente lo va a ver y sus posiciones con respecto al secularismo van a cambiar. Van a haber falsos reavivamientos, va a haber un falso don de lengua, se va a exacerbar. Ángeles malignos aparecen como seres humanos, eso va a suceder también, van a personificar a los muertos, ya lo había dicho, pero el engaño mayor que va a haber es que Satanás va a personificar a Cristo. El acto capital que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se dará por el Cristo. Hace mucho que la iglesia profesa esperar el advenimiento del Salvador como consumación de sus esperanzas. Pues bien, el gran engañador simulará que Cristo habrá venido. En varias partes de la tierra Satanás se manifestará a los hombres como ser majestuoso, de un brillo deslumbrador, parecido a la descripción que del Hijo de Dios da San Juan en el Apocalipsis. La gloria que les rodee superará cuanto hayan visto los ojos de los mortales. El grito de triunfo repercutirá por los aires. Cristo ha venido, Cristo ha venido. El pueblo se prostrará en adoración ante él mientras levanta sus manos y pronuncia una bendición sobre ellos como Cristo bendecía a sus discípulos cuando estaba en la tierra. Su voz suave y acompasada, aunque llena de melodía. Su voz es suave y acompasada, aunque llena de melodía, en tono amable y compasivo, enuncia algunas de las verdades celestiales y llenas de gracia que pronunciaba el Salvador, cura las dolencias del pueblo y luego, en su fementido carácter de Cristo, asegura haber mudado el día de reposo del sábado al domingo y manda a todos a que santifiquen el día bendecido por él. También hará muchos milagros, ya dije, va a hacer descender fuego del cielo y Satanás será deedificado. Entonces, con una situación económica de crisis, con guerras, con una situación política difícil en los países y entre las naciones. Entonces, con problemas medioambientales, terremotos, incendios, sequías, maremotos y todo eso, y con plagas, muchas plagas.
todo eso va a hacer que la gente se dirija hacia allá. Entonces, lo que creemos hoy no necesariamente es lo que vamos a creer mañana. Por eso el pueblo de Dios tiene que cimentarse en lo que dicen los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Las profecías no se cumplen en un vacío, se cumplen en un marco. Y ese marco está claramente definido para el tiempo del fin. No es el marco que estamos viviendo ahora, es diferente, no es ese marco. Pero ese marco se está formando. Y cuando se forme ese marco, que va a ser la tormenta perfecta, entonces todo lo que dice ahí, la ley dominical, la persecución, entonces todo eso sí va a ser posible y va a suceder. Así que yo les invito a mantenerse atentos. Lean la historia, lean las profecías cumplidas y entonces esos mecanismos, entonces aplíquenlos a las profecías futuras, porque en su marco de tiempo va a suceder. Muchas gracias. Déjenme decirle que si usted está de acuerdo con eso, gracias a Dios por eso. Si no está de acuerdo, aquí en YouTube hay comentarios. Usted puede hacer su comentario y yo voy a tratar de responder. Y si yo me equivoqué, pues me equivoqué, porque yo no soy infalible. Pero haga su comentario, por favor. Muchas gracias.